Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino que acaba de publicar su última novela, La cabalgata de las Valquirias. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Sí, buenas noches. Entre la multiplicidad de géneros literarios que cuentan los escritores para desarrollar su universo de inquietudes y acercar al interés de sus propuestas a esa diversidad que son los lectores, hay uno que he dado en llamar el de la aventura investigativa. Camino del pensamiento que compromete tanto al personaje ficticio de la obra, encargado de la exhaustiva investigación, como al lector ávido de entrometerse en el entramado de causas y efectos que dieron paso al dilema planteado en la misma. Un subgénero que apela además a cierta faceta de la morbosidad humana se ha dado en definir como el de la novela policial, donde se cuelan actitudes personales que divergen de la aceptación moral del grupo y que esconden sus apetencias, actos y consecuencias, intentando el posible ámbito de la impunidad de los o del protagonista de estos, siempre abiertos a convivir socialmente, difuminándose en el resto grupal. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas entrevistaremos a un escritor de aquilatados conocimientos en la materia, con el cual poder despejar el universo de las dudas literarias. Buenas noches, Pablo de Santis. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Mario. Es un placer estar aquí hablando con ustedes. Habiendo leído tu libro, me he transformado en un lector. Por lo tanto, voy a hablar como un lector, más que un erudito, un entendido, como se lo llame. La novela que me gustó mucho, pero que de primera fase como lector, creí entrar nuevamente al universo, por ejemplo, de Agatha Christie, ¿no? Sentí como que entraba en una de las tantas novelas que leí, Los Negritos y otras novelas de Agatha Christie. Esa fue la entrada. Pero a medida que me fui metiendo adentro, me fui dando cuenta que no tenía nada que ver con todo eso que yo pensaba. Y que me iba introduciendo en una problemática
que más que la búsqueda de las causas, estaba en la indagación de los personajes. Es decir, qué eran los personajes, qué proponían los personajes, y ahí va a dar como consecuencia el meollo de la obra, que al final iba a salir, de algún lado salía. El escritor va, lo pone, fue fulano, chao. Pero me quedaba con todo ese entorno, que era mucho más rico. Tenía que ver con la moral, con la justicia, con la visión de la misericordia, del amor. Es una novela complejísima, que te digo la verdad, me obligó muchas veces a dar marcha atrás y volver a releer muchas cosas que creí que las había entendido, pero que no las había entendido bien. Esto es mi parecer. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, primero que me encanta que menciones a Agatha Christie porque es una escritora que he leído muchísimo. Empecé a leerla, no sé, cuando tenía 10 u 11 años, en la casa de mi familia, ¿no? En la biblioteca de mis padres había muchos libros de Agatha Christie, que yo los tengo, ahora los tengo yo, todos libros muy, muy viejos, con las tapas desprendidas, libros descalabrados. Pero es una escritora que siempre estuvo presente en mí. Y me alegra también que hayas visto que además del tema del policial, del enigma, hay eh, otras cuestiones que están presentes en la novela, en el destino de los personajes, y que bueno, que tienen que ver con cuestiones éticas sobre la vida y la muerte. Y, y como siempre ocurre en las novelas, no es que uno tiene una opinión definida, porque si no uno escribiría un ensayo, ¿no? Yo creo que en la novela siempre es el ámbito donde las ideas chocan, ideas diversas, ¿no? Eh, es como que el autor puede darse permiso para sacar al ruedo distintas ideas y que esas ideas mismas combatan entre ellas, entre sí, a través de los personajes. Pero bueno, me gustó mucho tu interpretación del género y también esa expresión que acuñaste de aventura investigativa, que también me gustó mucho. Sí, bien, vos sé que te hablé de la aventura investigativa. Yo profesionalmente soy un licenciado en física, por lo tanto soy un investigador. Y un investigador, los investigadores o el ser humano, tiene dos facetas para decir concretamente. Uno es la curiosidad, que es una faceta, podemos decir, pequeña o de acercamiento a las cosas. Y la otra que tiene que ver con la actitud de avanzar sobre la geografía de vivencias y la geografía temporal de las vivencias, porque de eso radica la supervivencia del grupo, ¿no? Y la física, por ejemplo, hace eso, investiga y crea modelos y cosas. Y en la literatura es el ámbito donde le enseña a la persona a que recree esos dos ámbitos, el de la curiosidad y esa capacidad de ver su entorno temporal y geográfico para sobrevivir la vida. Y por eso dije lo que dije sobre el pensamiento investigativo, ¿no? Y dije, bueno, en eso inserto la novela policial, que es un aspecto, ¿no? Nada más. Y la Pero es, morbosidad, que también es otro aspecto mínimo también, ¿no? pero es así como vos dijiste que uno crea una especie de pequeño mundo autónomo en una novela y pone a los personajes, bueno, a tratar de sobrevivir, como vos decís. En este caso de la novela, además, el ambiente hostil viene por la presencia de la ceniza volcánica, ¿no? Ujú. Eso, si bien eh, es algo que trabajé imaginativamente en la novela, es algo que ocurrió en la realidad, ¿no? Porque todos Claro. recordamos
cuando con la erupción del volcán aquel en Chile se cubrió buena parte de la Patagonia de cenizas, inclusive llegaron a A Buenos Aires. paralizarse de Buenos Aires y de otras ciudades del país muy alejadas de la Patagonia, ¿no? Pero aparte, eso te da la posibilidad de crear un, un escenario lúgubre, de terror, ¿viste esas películas donde todo es gris, donde aparece, esas películas de terror, ¿no? Donde el clima es todo entre niebla, neblina, y esa ceniza, esa cuestión de la ceniza en el ambiente cayendo, así todo, que uno imagina los bosques, en vez de los bosques verdes, los bosques grises, con ceniza y esas retroexcavadoras tirando paladas para sacar y liberar, es como que da como ambiente perfecto para un policial de tanta muerte, ¿no? Sí, bueno, ya en las tragedias de Shakespeare estaba una especie había un trastorno en lo familiar, que a la vez era un trastorno en lo político, que a la vez era un trastorno en la naturaleza, ¿no? Recuerdo que en Macbeth los caballos se muerden, se ponen furiosos, ¿no? Como si un mal atravesara estas, estos distintos ámbitos, el de la naturaleza, el de la sociedad, el de la política y también el mundo íntimo de los personajes, ¿no? Y me parece que la novela policial siempre juega a eso un poco, a veces con tormentas, a veces con algún otro elemento. Bueno, acá puede ser la nieve, acá es con esta ceniza que metafóricamente deja un poco aislados a los personajes. Y también creo que siempre la novela policial tiene algo de novela gótica, en el sentido de algo de- del terror o la inquietud del género gótico. Que así para mostrarle un poco a la gente en práctico, ¿no? Que de qué es esto que estamos hablando, ¿sí? De la cabalgata de las Valquirias. ¿Qué fragmento nos podrías leer de la obra? Así. Bueno, no voy a leer el final porque si no ya se sabe quién es el Nada. asesino. Tengo que decir, no es el portero. No, vamos a ver el principio. Eh, Capítulo 1. Soy policía porque mi padre era policía. Por falta de imaginación me acomodé al destino prefijado. Cuando estaba en quinto grado de la escuela, mi padre, el comisario Abel Nebra, mató al cabecilla de una banda de asaltantes de banco, hazaña que lo convirtió en una leyenda viva de la institución. El hombre había asesinado a un policía y a un subgerente del banco y era el fugitivo más buscado de la provincia. Era difícil reconocerlo porque solo había una foto borrosa y con unos bigotes que ya no usaba. Los otros 3 integrantes de la banda estaban presos, pero el jefe seguía recorriendo los caminos del sur a la espera de que la presión policial aflojara y así poder llegar a Buenos Aires. Durante una semana mi padre revisó con paciencia los hoteles de la ruta, siempre poblados de viajantes de comercio. Un martes a la mañana, bien temprano, entró al hotel El Descanso y fue directo al saloncito donde 6 viajantes tomaban su café con leche. Sobre las sillas, sus maletines con muestras y catálogos. Todos estaban recién afeitados y llevaban corbata y revisaban en sus libretas las listas de clientes y los itinerarios por cumplir. Mi padre reconoció de inmediato al hombre buscado. ¿Cómo se dio cuenta que era él? Aunque sabía la respuesta, yo le preguntaba siempre lo mismo, porque de niños amamos las repeticiones. Mi padre respondía. Los viajantes solían usar unos maletines negros, marca Lancaster, y él se compró uno igual para pasar desapercibido. Pero con tantos viajes, los maletines de los viajantes siempre estaban ajados, gastados. El suyo estaba reluciente. El destino está en los detalles. Y mi padre desenfundó antes que el otro tuviera tiempo de disparar y le encajó un tiro en el pecho. A mí me parecía que el tiroteo no era tan dramático y heroico como el instante en que mi padre había descubierto la verdad. Iba a cortar antes, pero me di cuenta que quedaba la Se solución. da ese pasillo, ese lugar hermoso, un relato
corto y maravilloso, realmente corto y maravilloso. Es una novela, ¿no? Eso. Vos sabés que a través de uno como investigador y todo, he aprendido que para poder observar algo que uno quiere, debe observar lo que cree que es obvio. Me acuerdo de esa novela, no me acuerdo si era de Lugones, de la carta que estaba arriba de la mesa y que Sí. todos la buscaban por todos lados y estaba arriba de la mesa. Nadie la encontraba. Y también la película esa del Halcón Maltés, ¿te acordás? Que buscaban todos y estaba ahí. Ahí lo veían todos, pasaban al lado y nadie lo veía. Esto me llevó a que lo primero que trataba de buscar, dije, acá voy a arrancar por el título, La cabalgata de la Valquiria. Entonces dije, bueno, en el título si lo colocó, algo me quiere decir. Y entonces fui a buscar, no la obra musical de Wagner, sino las Valquirias. ¿Qué eran las Valquirias? O sea, y veo que eran esas diosas, esas ninfas, que recogían a los muertos o a los posibles muertos de batallas, de héroes de batalla, a los mejores, y se los llevaban al paraíso para que sirvieran a los dioses, a los dioses que eran los comensales. Y dije, bueno, la novela tiene que andar por ahí. Debo decir que me costó 2 triunfos poder darme cuenta de encajar las dos cosas ahí y a lo último se me develó el asunto. No siempre las cosas están arriba de la mesa. Eh, sí, empieza, digamos, la explicación del título es bastante tardía en la novela, pero la verdad que el primer título de la novela era Ceniza Volcánica. Pero decía, bueno, ya está la ceniza presente desde el comienzo de la novela, ¿no? Eh, y además es medio difícil, una expresión que no es tan habitual, ceniza volcánica. me- y como yo ya me arrepentí de varios títulos que puse en el pasado, en otras novelas, ahora trato de pensarlo mejor antes de decidirme por un nombre. Ahora, en el libro también planteas, y más teniendo en cuenta con el texto que acabas de leer, eh, bastantes puntos sobre lo que tiene que ver con la moralidad. Y no de la moralidad de lo que está bien moralmente o no, sino de, de cuestiones muy profundas. Por ejemplo, uno de esos entre el protagonista, el policía, con la historia de su padre y la historia de él como policía, que es el policía recto, el policía perfecto, no vamos a contar después, pero que tiene que atravesar cuestiones éticas complejas dentro de él mismo a la hora de tomar decisiones. Y después, por el otro lado, el otro tema que planteas y que atraviesa buena parte de la novela, con lo cual no voy a hacer adelantar demasiado, que es el tema de la eutanasia. Digo, Sí, por decir sí, algunos, hay algunos otros más, pero digo, son dos temas muy fuertes eh, que también atraviesan la novela y que te ponen y que ponen al lector a pensar sobre esas cuestiones más allá de la historia que tiene que ver con el crimen y o él o los crímenes y la investigación para encontrar al culpable o no. sí, el protagonista está en crisis con estos temas, pero él es alguien que trata de aplicar la ley, ¿no? Alguien que se dice, no voy en cada situación a interpretar lo que yo pienso de la justicia, sino que voy a tratar es abogado además de policía, voy a tratar de aplicar la ley, lo que está escrito, lo que ha sido escrito por los hombres, y yo lo voy a aplicar, ¿no? Ese es mi trabajo. Después las cosas se le complican porque parece que el destino le pone en el camino ciertas situaciones que dan margen a la interpretación, ¿no? Y bueno, y el tema de la novela, el tema un poco escondido de la novela, pero es ese, como decías, la, la eutanasia, ¿no? Que tal vez adelantemos un poco de la trama.
Vos, mira, Pablo, una de las cosas que también me han llamado la atención de la novela, en lo que has escrito, es lo que llamaría yo lo externo y lo interno. Es decir, a raíz de las cenizas volcánicas, una cierta localidad se transforma en algo aislado, ¿no? Pero hay un exterior más amplio del cual, en algún momento, si algo sucede en ese exterior, se manifiesta y se ve. Y entonces envía a alguien, que es el exterior, a ese ámbito aislado para tomar cartas en el asunto. Es una cosa interesante, porque eso se da en muchísimos órdenes de nuestras vidas, en donde, hasta mismo en el cuerpo, un elemento, yo que sé, un carcinoma que se va generando adentro del cuerpo, no se manifiesta, y de pronto algo, yo qué sé, un día anda descompuesto, y aparece el exterior, y que te empiezan a meter tubos de investigación por todos los costados. Esto fue para mí muy interesante, porque el detective que va es un elemento externo a la cosa. No, no es como las obras que a veces Agatha Christie, en los personajes están internos en la cosa. No, este es externo a la cosa, va con su caudal a ver un problema interno que quedó aislado. Y entonces ahí hay un choque de visiones y confrontativas que es bastante núcleo, a mi entender, de la novela. No sé. Sí, no, me parece perfecto lo que decís. Este personaje va, pero además esto, sí, el hecho de que el personaje venga de afuera, a mí me sirve también para que sea una especie de compañero del lector, ¿no? Porque el lector también se toma esa novela, no conoce los personajes, entonces mientras se los van presentando al narrador y protagonista, el comisario Nebra, también los va conociendo el lector. A mí, pero esto del lugar cerrado, eh, a mí me parece curioso cómo la novela policial inglesa, Agatha Christie, que vos mencionaste, Mario, hace un rato, la novela policial inglesa muchas veces los tiene a los personajes ya reunidos en una casa, en una En un isla, tren, como eh, en el en, tren, en un tren, en un barco, ¿no? En un avión, en una novela que se llama sí, Muerte en las Nubes. Pero bueno, vos citabas antes el Halcón Maltés, ¿no? Que es la novela de Dashiell Hammett, que es una película lindísima, con sí, Humphrey Bogart. Ahí tenemos al detective que tiene que investigar en todas las ciudades, pero es como si fuera encontrando una especie de pequeña comunidad escondida de toda la ciudad, que son, en el caso del Halcón Maltés, los personajes unidos por esta estatuilla del halcón, digamos, que están vinculados por eso, ¿no? En otras historias, no sé, de Chandler es otro el vínculo entre los personajes, pero es como si descubrieran en la ciudad una pequeña comunidad, muy conflictiva, por suerte, cierto, dominada por algún elemento que a veces puede ser el crimen o algo valioso como esta estatuilla o lo que fuera, ¿no? Pero siempre se trata de esa pequeña comunidad, esté en una casa de campo inglesa o esté escondida en medio de la ciudad. Y en el caso de esta novela, por qué la locación? Digo, porque venís saltando. La anterior novela estaba en Londres, 1932, y acá saltás a los 2000, ahí no queda clara la fecha todavía, pero si uno toma la explosión la erupción del volcán en su momento, podría decir la fecha más o menos, y esta zona y este pueblito cerca de Bariloche. Porque lo único que sabemos dónde queda es que queda cerca de Bariloche y cerca de la capital de la provincia y como 400 kilómetros de la capital de la provincia que, que intuimos, pues ahí tendremos que intuir que será Neuquén, la capital cercana, porque Viedma le queda bastante más lejos que digo, ¿por qué este salto de locación?
Bueno, quería hacer Hacía muchos años que yo venía escribiendo esta novela, tuvo varias versiones, eh, y habíamos ido con mi familia y también algún viaje de trabajo yo solo, eh, al sur, antes y después de la ceniza volcánica, ¿no? Es decir, y me había impresionado, digamos, cómo había cambiado el paisaje. eh, y bueno, me había quedado esa imagen de un lugar. Fuimos a cuando apenas reabrió para el turismo después de la erupción del volcán y cuando volvieron a abrir los aeropuertos, ahí estábamos. Así que ese fue el disparador un poco, ¿no? La idea de pueblo siempre es muy atractiva para el escritor, por eso creo que hay tantas series y películas con pueblos, porque los personajes están ahí, tienen relaciones entre ellos, no te falta que la trama los conecte porque ya están conectados naturalmente, ¿no? Y también porque me parece que toda novela policial es una novela familiar, y los pueblos funcionan como familias expandidas, ¿no? Y eso es muy rico para el escritor, ¿no? Pero siempre, bueno, me quedó la fascinación con la Patagonia y, y he leído y me han contado también muchas historias de que a veces en otros lugares, quizás no en Villa La Angostura o no en San Martín de los Andes, pero en lugares más apartados, eh, realmente quedan aislados muchas veces por la nieve durante unos cuantos días. Estamos conversando con Pablo De Santis, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Laura tenía el sueño, vereda abajo, en su dale que dale, todos los días. Le nacían colores en la sonrisa.
y el aire suspiraba por sus rodillas. Escuchábamos, Laura, en la voz del guitarrista y cantante Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Pablo De Santis sobre su última novela, La cabalgata de las Valquirias. En algún momento, ¿sí? En alguna entrevista, solías decir que, que en tus novelas suelen aparecer algunas cosas que se repiten. ¿Sí? Una cierta sofisticación de los géneros populares, los grupos de gente que se dedican a una misma actividad, la presencia del policial, y hay veces el género fantástico, las historias de amor, las ideas, la idea de que contar una historia es contar un secreto. ¿Qué es lo que se repite en esta de tus novelas anteriores? En esta novela traté de hacer algo distinto, traté de ser un poco más realista, pero aparecen, sin que me lo proponga demasiado, el tema del grupo de gente que se dedica a lo mismo, en este caso los policías. Traté de que no fuera una novela intelectual, que siempre el tema intelectual aparecía mucho en mis novelas, y acá traté de que no apareciera, pero bueno, hay una biblioteca de pueblo, que siempre me despiertan muchísima curiosidad las pequeñas bibliotecas, mirar cómo están organizados los libros, eh, que en general no están organizados como las bibliotecas más profesionales, sino agrupados por géneros, por ejemplo, ¿no? Hay un estante, como uno los tiene un poco en su casa, ¿no? Por autores, por géneros, ¿no? No por código, digamos, como hacen los bibliotecarios profesionales. Eh, y aparece también un poeta, bueno, que ya murió cuando empieza la novela, murió hace muchos años, pero aparece un poco la figura de este poeta, que es como el poeta del pueblo y que tuvo cierta importancia en la trama, ¿no? De hecho, en algún momento le cambian el nombre a la biblioteca que no tenía nombre, y le ponen el nombre de este poeta, ¿no? Eh, Otra de las cosas que he notado a medida que leía es que un elemento que suele suceder en las novelas policiales o en algunas novelas que no lo son policiales es que los personajes tienen una gama emotiva amplia. En lo que quiero decir, la gente tiene temor, horror, tiene manifestaciones de odios, y acá he notado que hay como una problemática pacífica. Es como está todo dado, pero nadie odia a nadie. No hay miedo, se sabe que ha muerto fulano, mengano, pero nadie le causa no solo temor, sino horror. No lo hay. Hay como una apatía general en todo el contexto del pueblo que le llama la atención incluso al detective, que tiene que ahondar problemas y se encuentran que el problema más grande que tiene es la apatía de los demás, el informar incluso. Me imagino que eso lo has pensado. Sí, hay como una especie de secreto en el pueblo, y, y hasta qué punto, digamos, una de las preguntas que se haciendo el personaje, el narrador, el detective, es cómo se vincula ese secreto con los asesinatos, ¿no? Eh, y eso me parece que está. Igual hay algunos enfrentamientos en el pueblo, pero es cierto que los personajes tienen cierta desazón por la situación que están viviendo, ¿no? Se sienten un poco abatidos, como si esa ceniza volcánica los estuviera cubriendo a ellos también, ¿no? Pero sí hay
Creo que hay pequeños conflictos entre ellos, por un lado algún conflicto sentimental, un conflicto por unas tierras, ¿no? Pero, pero están como en sordina, ¿no? Como cuando en en el piano, ese pedal que había que atenuaba todos los sonidos para que no se quejaran los vecinos. El- Alguna vez charlando con algún colega, también escritor de policiales, decía que era mucho más fácil escribir un policial en Argentina. Porque, y más, no es tu caso, que no es un policial negro, pero donde estas cosas de los policías corruptos, de todas estas cuestiones, es más normal que explicarlo en un policía, no sé, en Alemania o en Suecia o en cualquier otro país, ¿no? Eh, ¿Sentiste esa diferencia de tener más libertad para jugar con los personajes policiales al haberlo trasladado a Argentina de lo que te había tocado en la novela anterior, lo que habías elegido, bueno, te tocó, lo elegiste en la novela anterior en Londres? Bueno, creo que no hay, son muchas novelas con personajes policías en la literatura argentina, son más bien los investigadores de otro tipo. Pero igual hay novelas con algunos policías. Hay una historieta que es muy linda que se llama Evaristo, de Solano López y Carlos Zampayo. Pero en general, bueno, está esa imagen que yo tenía cuando era joven, teníamos todos los jóvenes de esa época, era una imagen muy negativa de la policía que yo creo que no es tanto ahora, ¿no? Antes realmente uno tenía un miedo personal a la policía, que creo que ahora los jóvenes no es que les preocupa mucho la policía como nos preocupaba a nosotros. Eh, Teníamos realmente miedo que nos llevaran presos. Eh, eh, pero yo traté de salirme un poco del tema de la novela negra y más bien se trata de una novela de enigma, ¿no? Donde hay un claro enigma, que es quién mató a esta persona y después va a haber algún otro asesinato, y la historia secreta que está detrás de esos asesinatos, que no se trata solamente de- de saber el nombre del asesino, sino que hay una historia secreta, ¿no? Hay como un primer plano de la novela, que es el plano de la investigación, y después está esta otra historia secreta, que es lo que llevó a los crímenes, ¿no? Vos sabés, Pablo, que hay dos o tres aspectos que a mí me interesaron. Primero, que por suerte aparece una novela, después de que he leído un montón, hay muchas más, pero no las conozco todas, de que hablo por hablar, ¿no? Que no se introduce en el plano diario ni de la política, ni el plano social, en este caso argentino, en donde uno tiene que tomar partidos críticos o de posiciones políticas. No, no, la novela está en un ámbito que es un ámbito casi abstracto, en donde se puede hablar. Pero además tiene algo que me gustó. Lo más fácil, mira, te digo, hace un tiempo atrás, una, una nuera mía me decía de la nena, ¿cómo hago para que se interese en leer? Y le digo, comprarle una historieta. Con la historieta va a fijar la imagen, la lectura, y vas a ver cómo arranca. Y es cierto, hoy se lee todo. Eso, tu novela lo marca, marca cosas, objetos, la ceniza. La novela es física. Está el fondo, pero es física, es visual. Se la puede tocar, se la puede chupar, se la puede ver. ¿Ha sido esa tu intención y tu característica? Pero vos sabés que vos justamente nombraste dos cosas que a mí me gusta mucho, que es una la historieta, el mundo de la historieta, y otro el mundo de la literatura para chicos, ¿no? Y yo creo que el escribir libros
para jóvenes y el escribir historietas. Y sobre todo el escribir historietas me ha enseñado un poco a escribir. Cuando uno escribe una historieta, uno le da instrucciones al dibujante, digamos. Le dice, en un cuadrito tiene que aparecer esto, esto, y siempre tiene que haber una cierta claridad visual, ¿no? Porque el dibujante tiene que saber qué, qué tiene que dibujar, ¿no? Y algo parecido ocurre cuando uno escribe una novela sin dibujos, porque uno le tiene que mostrar cosas a la imaginación del lector, ¿no? Y tiene que contarlas con imágenes visuales, como vos decías, ¿no? Mostrarle el mundo material de la novela a través de imágenes visuales que sean claras, ¿no? Y que de alguna manera sean representativas de la novela. Yo creo que bueno, mis hijos ya son grandes, pero me acuerdo cuando les contaba cuentos y uno está un poco dormido, ¿no? Contándole cuentos a los chicos. Eh, Me gustaba el de la Cenicienta porque era una encadenación de imágenes y el cuento se contaba solo, ¿no? Aún uno dormido podía contarlo tranquilamente porque uno decía, bueno, no tengo que pensar mucho qué sigue, porque siempre hay una imagen que me conecta con la siguiente y me va armando la historia, ¿no? Y yo creo que los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, enseñan a narrar desde ese punto de vista, ¿no? De construir imágenes visuales fuertes donde la imaginación del lector entre con facilidad, que no sean solo palabras una detrás de otra y que no se sepa muy bien qué significan. Pablo, ¿qué otro fragmento podrías compartirnos del libro para seguirle mostrando a la gente un poco de qué se trata hasta acá la cabalgata de las Valquirias? Bueno, voy a leer otro fragmento del primer capítulo, porque después ya está demasiado metido en la trama, ¿no? El primer recuerdo que tengo de los crímenes de Bosque Blanco fue una noticia del periódico. Había desaparecido un hombre en esa pequeña ciudad, a más de 400 kilómetros de la capital de la provincia. Yo nunca había estado en Bosque Blanco. Mi sueldo no alcanzaba para vacaciones en la nieve. El hotel, la aerosilla, el alquiler de los esquíes y las botas, las clases de esquí. Además me agotaba la idea de vigilar a mis hijos en la montaña, procurando que no se despeñaran en algún precipicio. El desaparecido era Rafael Alessi, 70 años, jubilado, casado, problemas cardíacos, diestro en negocios inmobiliarios y aficionado a la caza, aunque para entonces, según supe después, la había abandonado. Había salido muy temprano de su casa para hacer un paseo habitual por los alrededores de la ciudad y no se había vuelto a saber de él. El caso transformó por completo la vida en Bosque Blanco, o lo poco de vida que le había quedado al lugar después de la erupción del volcán, y la consiguiente nube de ceniza, y los afiches con su cara decoraban los postes de electricidad y las vidrieras de los negocios. Se pensó que se había perdido en el bosque, y que la noche fría había acabado con él. La cantidad de escaladores y excursionistas perdidos es escalofriante, y muy a menudo algún andinista que decide probar con una nueva ruta encuentra un cadáver de alguien que desapareció 30 años antes, y la noticia sale en los diarios y se empieza a decir que estaba intacto, igualito a la fotografía, como si los años de intemperie pudieran dejar sin cambios un rostro. Pero el caso de Alescu era distinto. Nadie pensaba que se le hubiera ocurrido aventurarse más allá del bosque que rodea la ciudad. Corto acá para no hacerla demasiado larga. No. No, y además, uno si no se interna a leer el libro. Una de las cosas que he notado en el libro, y para poder cuando dice que cuando uno lee, va leyendo, y no puede pararse, como en la vida diaria, yo que sé, te paras en la esquina, encontrás a alguien, charlas una hora, te vas, y entonces tenés una capacidad de memoria sustancialmente mayor, dada por imágenes e citaciones. Acá, la cantidad de personajes que van entrando en la obra, van entrando sucesivamente. No pasa otra escena,
donde aparezca alguien más. Aparece el pueblo, no uno, no dos, y van apareciendo el ferretero, el farmacéutico, el policía, el ama de casa que hizo tal cosa, la intendente, el poeta. Una cosa que si uno no escribe en una hoja como yo escribía cada una de las cosas para recordar después al personaje que hablaba, porque 10 hojas después recordar que llamaste a uno fulano no es materia fácil, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Es de materia fácil. Esta técnica, ¿te gusta? Bueno, me gusta mucho que plantees el tema este, porque uno de los problemas de la novela policial es la memoria del lector. Si uno si hiciéramos un censo de novelas, digamos, pues, contáramos los personajes de una novela psicológica y de una novela de ciencia ficción y de una novela, no sé, romántica, y después contáramos los personajes de una novela policial, veríamos que siempre la novela policial tiene más personajes. Está superpoblada, porque está el investigador, están los sospechosos, está, bueno, todos los personajes que necesita una novela policial. Eh, Me acuerdo que en las novelas de Agatha Christie aparecía la lista de personajes al principio, ¿no? Se ve que Agatha Christie o los editores eran conscientes de ese problema con la memoria del lector y hacían una lista para que decía Lady Anne, no sé cuánto, Lord, y Hércules Poirot, por supuesto, que aparecía después. Inclusive me acuerdo de alguna que aparece como personaje un perro, aparece también en la lista, cuando el perro tenía en una de las novelas que tiene mucha importancia. Eh, pero es un problema presentar a los personajes, y alguna vez lo conversé esto con Guillermo Martínez. Los dos tenemos novelas donde hay muchos personajes que aparecen de golpe, como en un congreso o en algún tipo de situación social de ese tipo, y el problema de cómo haces para presentar en un capítulo muchos personajes. Por supuesto que siempre es mejor ir presentándolos de a poco, como vos decís que aparece uno en un capítulo, el capítulo siguiente otro, aunque sea un esfuerzo para la, para la memoria del lector, se le deja un poquito de descanso, que no es lo mismo si uno los presenta todos juntos. Otra cosa importante a veces es agregarle algún rasgo a los personajes para que queden un poquito más en la memoria del lector. Pero esto que vos me decís es algo que me aparece siempre como problema, ¿no? En la memoria del lector, porque por supuesto uno está durante años a veces escribiendo una novela y uno tiene una gran familiaridad con ese mundo narrativo, y el lector que lo va a leer una sola vez, y no decenas de veces como uno, no, no va a tener la misma familiaridad con los personajes que tiene el autor. ¿Cómo fue tu trabajo para llegar a esto? Porque me imagino que el día que decidiste, bueno, voy a escribir esta historia, no tenías a todos estos personajes en la cabeza. ¿Cómo fue tu trabajo de esquema de trabajo para plasmar esta historia con tantos personajes? Mira, esta historia yo siento que lo que hice fue trabajar como sobre un viejo manuscrito mío, ¿no? Porque la primera versión no tenía este personaje tan protagonista, al comisario, era un protagonista más de la historia, eh, pero estaba narrada con un narrador omnisciente, es decir, un narrador en tercera persona que iba ocupándose de cada personaje en un pequeño capítulo. Después, respetando el mismo argumento, la reescribí totalmente con un punto de vista fuerte, que es el del comisario, ¿no? Está la personalidad del comisario, está su modo de narrar, el lector lo sigue todo el tiempo a él. eh, Vemos no a través demasiado de sus pensamientos, pero sí de sus diálogos, lo que él piensa, sobre todo el aspecto moral, digamos, de su visión de las cosas. eh, pero digamos, esto me apareció en la última versión, ¿no? En la primera versión
estaba muy claro el argumento, ¿no? Porque el argumento lo tuve claro desde el principio, pero no tenía claro el modo de contar la historia. A mí me siento mucho más cómodo cuando cuento en primera persona. Tengo libros en tercera, pero la primera persona me resulta muchísimo más expresiva. Pues Pablo, que casi todo este universo de obras policiales se resume a un esquema que lo conocemos todos, muy sencillo, que dice, ¿cómo esconder a un elefante? ¿Y cómo? Llenado de elefantes alrededor. Y entonces, este es el esquema ese. ¿Cómo esconder un elefante? Lo lleno de elefantes. Y es, en cierta forma, esquemáticamente, la forma de una novela policial. Tenemos un problema, lo llenamos alrededor de 1000 problemas y ahí escondemos al elefante. No sé si, ya, me imagino que esto ya te has dado cuenta hace años, eres un escritor más que consumado, ¿no? Pero siempre que leo las novelas me hace acordar a este esquema de conocimiento, que es cómo esconder una cosa dentro de todas. El problema no es esconderlo, el problema es cómo descubrirlo luego. Sí, Eh, bueno, y en vez de hablar de elefantes, hablamos de un mono, de un de lo gorila. que Había un famoso sé. experimento, el de la cancha esa de básquet, un experimento que hicieron gente en Estados Unidos, se hizo de gente de estos que hacen la psicología experimental. eh, Pusieron a una serie de sujetos, de sujetos del experimento, a observar un partido y les pidieron que contaran los tantos, si metían más tantos los de la remera azul o los de la remera roja, pongamos, y, y en medio del partido hubo un hombre disfrazado de mono, que se paseaba por la cancha, y nadie lo vio. Todo el mundo presentó su planilla diciendo a ver tantos habían metido, tanto uno y u otro equipo, pero nadie vio a este, a este mono, eh, escondido a la vista de todos, ¿no? Porque no estaba pasando ahí entre los jugadores. Es un experimento famoso. Algo de eso tiene la novela policial, ¿no? Que por otra parte, la solución al enigma tiene que ser sorpresiva, tiene que tener algún grado de sorpresa, pero no tiene que ser una sorpresa total. El lector tiene que darse cuenta de que eso se le fue contando de manera cifrada, de manera indirecta, pero esa historia ya estuvo. No es algo. El lector al final de la novela policial tiene que sentir algo de sorpresa, pero algo de familiaridad también con la situación. No puede sentirse estafado, porque es muy fácil decir, bueno, aparece un asesino, que no apareció en toda la novela eh, y está en el final. Más difícil es, digamos, de que el lector se dé cuenta que esa historia secreta se le estuvo contando, pero de un modo un poco elíptico, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste el final? ¿En qué momento del proceso de escritura? Que ese iba a ser el final. Y al final siempre en general lo decido al principio, ¿no? Antes de escribir, yo soy de pensar las tramas, no voy escribiendo a medida que se me ocurren las cosas, sino que primero pienso la trama, la voy armando en mi cabeza. Yo me acostumbré cuando era muy joven, yo trabajaba muchas horas en redacciones, en la época en que se escribía a máquina, ya desde los 19 años ya trabajaba en una redacción, y, y para escribir mis cosas tenía poco tiempo, ¿no? Entonces me acostumbré a armarlas en mi cabeza. Entonces puedo armar, digamos, historias bastante complejas en la cabeza sin necesidad a veces de anotar nada, aunque a veces sí tomo alguna nota. Y después, antes de escribir, pongo eso por escrito y voy armando digamos, hago un diseño de la historia antes de escribir, ¿no? Eh,
Eso es algo que hago yo, pero otros escritores a veces les sale mejor si escriben al vuelo de la pluma, digamos, ¿no? Pablo de Santis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Ha sido un placer enorme escucharte y aparte leerte, porque realmente la cabalgata de las Valquirias fue apasionante y como te lo dije previamente no podía alargarlo. O sea, empecé a leerlo y atentaba contra mis horas de sueño porque no quería seguir adelante para llegar a descubrir quién realmente era el asesino. Así que felicitaciones por el libro y a la gente búsquelo, está en todas las librerías y lo van a disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Mario. Fue un placer conversar con ustedes. Me olvidé que era entrevista y conversaba así como viejos amigos. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Pablo. He subido la novela a mis muros y coloqué que me maravilló en mi primera lectura, porque me parece que me llevó a dos lecturas de la misma para que la gente entendiera la profundidad y la belleza de la obra. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.